Vamos a empezar esta reunión. Nadie se le escapa que esta reunión está ubicada al entorno de la Semana Europea de Movilidad. Eso se puso en marcha desde 1999 y siempre es entre el 16 y el 22. Es decir, ayer terminó la semana. Es un poco para tener una visión de dónde estamos y cuál tiene que ser el futuro. Datos dicen que menos del 1% de los coches ayer dejaron de circular en Madrid, con lo cual el éxito del Día Sin Coches, que es el día en el que culmina la Semana de la Movilidad, pues ha sido un éxito total. Es decir, se está convirtiendo en un tema un poco público. Parece ser que en España se está intentando poner en marcha la Ley de Movilidad Sostenible. Actualmente hay un anteproyecto que puede suponer un avance en el sentido de reorientar la movilidad hacia modelos más sostenibles. UGT realizó alegaciones al proyecto en abril de 22 con la idea de mejorar algún que otro contenido y esperando que no sea una oportunidad perdida, porque entendemos que hay algunos elementos... Es hasta la 1, o sea que... Espera, sí, espera que no... hay algunos elementos que pueden, algunas lagunas, hay un problema. Que puede ser la expansión del ferrocarril convencional, los planes de movilidad sostenibles en el trabajo, la perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Para participar en el acto de hoy hemos invitado a Carlos Bravo, que bueno, es un poco coordinador de un grupo de entidades en la que están los grandes ecologistas, comisiones, UGT. Él, desde Transportes and Environment, de alguna manera entendemos que coordina todo ese grupo que plantea alegaciones al proyecto. Proyecto que o hacemos que disminuya la emisión de gases de efecto invernadero en el transporte al lugar de trabajo, o va a ser todo un inmenso fracaso. Bueno, no voy a alargarme más. La lucha nuestra debe ser para que la Semana de la Movilidad Sostenible no sea una anécdota y sea realmente un avances en la disminución de hacer sostenible el traslado a los sitios de trabajo, puestos de trabajo. Por si alguien no nos conoce, y yo soy Wilfredo Miró, un poco responsable, coordinador del área del medio ambiente de la UGT Confederal. Me acompaña Manu, que es el que es la mano derecha, la izquierda y la cabeza de lo que pretendemos arrancar en esta área. En todo caso, la presentación a Carlos, porque creo que has tenido relación con él en varios temas, mejor la haces. Sí, vale, perfectamente. Gracias, Wilfredo. Y sí, yo creo que por cumplir los tiempos damos directamente paso a Carlos Bravo, de Transport and Environment, que se ha empapado mucho el anteproyecto de ley de movilidad y que seguro nos puede dar mucha información y pinceladas sobre todas las lagunas que, aunque consideramos que desde luego es un paso adelante este anteproyecto de ley, tiene muchas lagunas que hacen que sea también muy mejorable
y creo que nos va a venir muy bien a todos y a todas esta intervención de Carlos. Así que cuando quieras, Carlos, tienes la palabra. Vale, pues muy buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, bueno, agradecer a la Unión General de Trabajadores y a ti en particular, Manuel, y también a Bifredo, pues la invitación que me habéis hecho para poder explicar un poco qué es lo que estamos haciendo en el marco de esta coalición de grupos que estamos trabajando juntos en tratar de mejorar el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, ¿no? Lo primero que me gustaría recordar, yo creo que es importante, bueno, voy a ir también compartiendo una presentación muy corta en el marco de la cual pues haré las consideraciones que quería haceros. Voy a compartir, espero que funcione. Estas cosas siempre son un poco complicadas, no sé si la podéis ver. Me parece que sí, voy a ponerla. Ahora está en pantalla completa, imagino. Sí, sí, Vale, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero es insistir en que una ley de transporte, una ley de movilidad sostenible, como se llama, y ahora haré algunas consideraciones sobre el nombre, es realmente muy importante, puesto que el sector de transporte, estamos usando datos en la diapositiva de 2019 porque son los datos antes del COVID, ¿no? Antes de que irrumpiera la pandemia del COVID y, como sabéis, por las medidas que se tomaron, pues de tener que estar en casa, etcétera, se alteró mucho todo lo que es el transporte, la vida normal y el transporte en concreto, y entonces los datos de 2020, 2021 pues no son todavía significativos, aunque ya están volviendo a crecer los datos de emisiones en el transporte, y por eso todavía no son significativos. Supongo que para el 2022 los datos que haya ya serán, digamos, comparables con el 2019, pero los datos de 2019 nos indicaban que el sector del transporte era el que estaba creciendo más en emisiones con respecto a los demás sectores, y en concreto, por los datos que tenemos del Ministerio para la Transición Ecológica, datos oficiales, por tanto, es que fueron el 29,1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero totales de España. Por lo tanto, se colocó el transporte como el principal sector emisor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es bastante similar a lo que está pasando en toda la Unión Europea. Y en concreto, pues el transporte por carretera, hay que decir que dentro del sector transporte era el que se colocaba como el mayor emisor, siendo por sí solo el transporte por carretera el 26,8% del total nacional. Me refiero a transportes y pasajeros, ¿no? En cualquier caso, al ser el sector transporte el primer sector emisor de gases de efecto invernadero, y ser un sector que, como veis también en la gráfica de la izquierda, pues es absolutamente dependiente del uso de productos petrolíferos, y por eso tiene tantísimas emisiones, pues resulta, por lo tanto, fundamental que, para que España pueda cumplir sus compromisos a nivel estatal, europeos e internacionales de descarbonización de la economía, pues es evidente que el sector del transporte es uno de los primeros, o no, bueno, hay que hacerlo todo simultáneamente, sin duda alguna, no tenemos prisa, estamos en una situación de emergencia climática, pero es un sector al que hay que darle una prioridad muy importante. Por eso, cuando el gobierno empezó cuando el gobierno hizo en el año 2020, bueno, cuando empezó a debatirse en la ley de cambio climático y transición energética, bueno, un grupo también de entidades, muchas de las que están aquí en la diapositiva que ahora podéis ver, pues decidimos trabajar conjuntamente para hacer enmiendas a la ley de cambio climático para intentar mejorarla. Es una ley que tiene cosas muy positivas, pero sin duda alguna, a pesar de ser el sector transporte el principal sector emisor de gases de efecto invernadero a nivel del Estado, pues la ley de cambio climático tenía muy pocos artículos en relación con el transporte. Había un artículo sobre la movilidad urbana, digamos, la movilidad sostenible urbana,
el artículo 14. Luego pues hay un artículo que tiene algunas consideraciones sobre los puntos de recarga, uno muy general sobre el uso de combustibles alternativos en el transporte, que al principio estaba orientado al sector aviación y luego pues se abrió en general, desde nuestro punto de vista de Transport and Environment, pues una redacción peor que la que había en el texto original, y luego también hay algo referido al transporte marítimo, ¿no? Pero no hay nada del sector del ferrocarril, y realmente pues es un contenido, el de la Ley de Cambio Climático, muy pobre en cuanto al transporte. Como hicimos alegaciones en ese sentido, se nos dijo, y de hecho en la ley se refleja, la Ley de Cambio Climático, que bueno, todas esas cosas relativas al transporte se derivarían a la futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, porque es muy importante destacar que la ley de movilidad sostenible, al principio, cuando se hizo la primera consulta para que se mandaran comentarios sobre el contenido de la ley, estoy hablando de finales del año 2020, en aquel entonces el Ministerio de Transporte hablaba de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. También en la ley de cambio climático se hace referencia a la futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. Sin embargo, no sabemos muy bien en qué momento la ley ese segundo nombre, ¿no?, de financiación del transporte público desapareció de la ley. Así que el anteproyecto que ahora está, digamos, en tramitación se llama solo anteproyecto de ley de movilidad sostenible. En cualquier caso, repitiendo un poco la experiencia que tuvimos con la Ley de Cambio Climático y en el marco del apoyo que en este sentido nos da la Fundación Europea del Clima, pues decidimos juntarnos toda una serie de grupos para trabajar conjuntamente las alegaciones a este anteproyecto para tratar de mejorarlo, ¿no? En aquel momento, bueno, se abrió el 1 de marzo, fue cuando el anteproyecto de ley de movilidad sostenible salió del Consejo de Ministros y abrieron un periodo de alegaciones que terminó el 13 de abril. En aquel momento pues nos juntamos las organizaciones que veis en esta pantalla, en esta diapositiva. Afortunadamente luego os habéis unido también vosotros, la UGT, hay algún otro grupo más que también se han unido, pero bueno, esta transparencia lo que refleja son los grupos que en aquel momento hicimos en el marco de ese periodo de información pública o de consulta. Hicimos alegaciones a más de 40 artículos y realmente pues todavía seguimos trabajando en ese documento, ¿no? Bueno, lo que vimos es que vale, el anteproyecto de ley de movilidad sostenible pues tiene algunas cosas interesantes. Bueno, habla de que el gobierno afirma que esta nueva ley constituirá el marco normativo que permitirá que las políticas de transporte público y movilidad de las distintas administraciones respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI. Habla de sostenibilidad, digitalización, cohesión social y territorial. Luego, pues también dice que se reconoce la movilidad como un derecho de todos los ciudadanos y un elemento de cohesión social. En fin, tiene algunas cosas, sobre todo, me vais a permitir ser un poco crítico, el preámbulo está bastante bien y tiene consideraciones muy interesantes, pero luego lo que vemos es que en el articulado la ley se queda, digamos, como a un nivel muy programático, podemos decir. Es decir, habla, hay que hacer esto, hay que alentar esto, enfocaremos esto, fomentaremos esto otro, pero no hay muchas medidas concretas. Y una de las que nos parece más importante que tendría que estar, tratándose una ley que trata de lograr un sistema de movilidad y transporte limpio, descarbonizado, lo lógico es que hubiera habido, en la ley hubiera incluido unos objetivos concretos de descarbonización del sector transporte, con una hoja de ruta para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Es decir, una ley de este calibre tan importante, que tiene que ver con un sector tan importante que, como hemos comentado antes, es el principal sector de emisiones de gases de efecto invernadero, pues debería tener, como vemos aquí en esta diapositiva, unos objetivos cuantificables, ¿no? Sin embargo, el artículo 1, que es se llama objeto y finalidad de la ley, solo habla de forma genérica de alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y calidad del aire, y no especifica ni sectoriza dichos objetivos, no hace tampoco referencia ni siquiera a los objetivos establecidos
en la ley de cambio climático, que es no referentes al transporte. Como dije, la ley de cambio climático no tiene objetivos concretos para el sector transporte, pero sí que tiene unos objetivos concretos a nivel estatal. Dice, pues tenemos que reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a niveles del 90. Eso ya se ha quedado muy obsoleto porque la Unión Europea subió los objetivos cuando la ley se estaba tramitando. Al final la Unión Europea aprobó su ley climática, de la cual lógicamente España tiene que respetar, subiendo los objetivos de reducción de emisiones de CO2 del 40 al 55% para el año 2030 con respecto a los niveles del 90. Es decir, la ley de cambio climático se queda ya corta. En cualquier caso, tiene unos objetivos concretos de penetración, de reducción de emisiones de CO2, de penetración de las energías renovables en la producción de electricidad, de penetración de las energías renovables en el sector primario, es decir, en el consumo total de energía, también unos objetivos de ahorro y eficiencia, pero la ley de movilidad sostenible no tiene ningún objetivo concreto de descarbonización. Y, hombre, le entendemos que debería haber hecho unos objetivos concretos, debería haber tenido referencias además a la ley de cambio climático, a los objetivos que marca la ley de cambio climático, aunque sean generales. También debería tener una referencia al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que ahora ha empezado su proceso de revisión al alza, pero en ese plan, que es en el que se basa la ley de cambio climático, sí que hay algunas consideraciones concretas sobre el sector transporte, objetivo de reducción de las emisiones del sector transporte. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, sí que tiene esos objetivos. Sin embargo, el anteproyecto de ley de movilidad sostenible no tiene nada en ese sentido. Cuando nos hemos reunido con el Ministerio de Transición Ecológica respecto de esta ley, porque hemos tenido reuniones tanto con el MITECO como con el MIDMA, el MITECO pues sí, nos ha dicho claramente que no están contentos en este aspecto concreto y en otros, porque evidentemente para ellos sería muy importante poder cuantificar esos objetivos, y la ley de movilidad sostenible, que como sabéis está promovida por el Ministerio de Transporte, pues no lo ha hecho. Entonces aquí hay algo que es muy importante, hay que lograr, y es una parte de nuestras alegaciones, las alegaciones que estas entidades que hemos puesto antes en esa otra diapositiva, pues hemos planteado, es que tiene que haber unos objetivos concretos. Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? A lo mejor me estoy alargando un poco en este aspecto concreto, pero creo que es fundamental que una ley de movilidad sostenible que quiere, como dice su objeto, artículo 1, alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que tiene el país, que está, digamos, en el marco de los, no solamente de los objetivos que marca Europa, sino que también España ha ratificado por sí como país y en el seno de la Unión Europea, conjuntamente con el resto de los países, el Acuerdo de París, que nos obliga a descarbonizarnos totalmente para el 2050, pues esta ley es la oportunidad clave para hacer esa hoja de ruta, ¿no? Por otro lado, hemos visto también que la ley de cambio climático, de movilidad sostenible, a pesar de lo que dice que quiere alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, sigue apostando por algunos combustibles fósiles, como por ejemplo el gas natural para el transporte marítimo, pero no de una forma ni siquiera transitoria. Lo que dice es que es un combustible alternativo junto con otros combustibles de cero emisiones. Y esto, pues la verdad, no lo entendemos, ¿no? Nosotros entendemos, y así lo hemos reflejado en las alegaciones, que si se quiere descarbonizar, se tiene que dejar de usar combustibles fósiles. Habrá que hacer una hoja de ruta para ello, por supuesto, lo más ambiciosa posible, porque la emergencia climática es cada vez más evidente, que es cada vez más grave, pero lo que no puede dejar es que en una ley de movilidad sostenible se mantenga un combustible fósil, digamos, en un plazo indefinido, ¿no? Sin cuantificar la disminución del uso de ese combustible, ni tampoco, que es algo que también hemos aportado, cuantificar la entrada en ese sector en concreto, pero en todos en general, de los combustibles cero emisiones, ¿no? Entonces, ahí también es algo que falta, ¿no? O sea, una ley como esta, que tiene que descarbonizar el transporte, pues no puede seguir basándose en el uso de combustibles fósiles, porque de esa manera nunca logrará descarbonizarse, ¿no? Bueno, hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia energética es otro elemento que destaca aquí en esta diapositiva. No
no hay una apuesta en la ley de cambio de movilidad sostenible por la eficiencia energética en todos los sectores. Y esto es muy importante porque una ley de movilidad sostenible debería tener como eje principal la eficiencia energética porque, por ejemplo, pues el transporte por ferrocarril es uno de los elementos, uno de los medios más eficientes, ¿no?, para transportar, pues, mercancías y pasajeros. El transporte público también digamos, es una manera de hacer eficiencia energética en el transporte. Sin embargo, la eficiencia energética brilla también por su ausencia, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, con respecto al transporte, hay una cosa interesante en el proyecto, en el anteproyecto de ley, y es que articula, en este caso, para la movilidad en el medio, en el ámbito urbano, sí que dice, como digo, tiene cosas que están bien, sobre todo, digamos, a nivel de planteamiento, ¿no? Dice que en el ámbito urbano el orden de mayor a menor prioridad sería, primero, la movilidad activa, primando especialmente la movilidad a pie y bicicleta; segundo, el transporte público colectivo; tercero, los esquemas de movilidad de alta ocupación; y por último, vehículo privado. Y esto está bien, y también dice que en el articulado las administraciones públicas tendrán que ponerse de acuerdo y velar por fomentar la jerarquía de este sistema de medios de movilidad. Pero luego no toma medidas concretas, realmente concretas en el anteproyecto para que se cumplan estos objetivos, ¿no?, para que se cumpla la implementación de este orden jerárquico de prioridades para el transporte en el medio urbano. Habla de una serie de medidas, pero no deja claro que sean de obligado cumplimiento para las diferentes administraciones. Habla de una estrategia, un plan nacional de impulso al uso de la bicicleta, pero en una disposición adicional, pero no dice qué mecanismos de gobernanza, financiación incluirá a ese respecto. Con respecto al tema de financiación, que también lo tenemos aquí, hay otra cosa positiva, y es que se crea un fondo, se dice en la ley que se creará un fondo estatal para el sostenimiento de la movilidad, que contribuirá a la financiación del servicio público de transporte público colectivo, urbano, de viajeros, etcétera, etcétera. Pero no dice cómo se va a financiar, ¿no? En ese sentido, dice que el dinero que pueda tener este fondo se dedicará con una serie de prioridades, ¿no? Pero no dice cómo se va a sacar ese dinero. Creemos que la ley de movilidad sostenible debería ser el marco en el que se dejara claro cómo van, o sea, a través de qué medios y de qué fondos y de qué aportaciones se va a dotar este fondo, porque si no puede quedar, pues, como un fondo en el papel, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, digo, en las alegaciones que hemos preparado, avísame por favor, Manuel, cuando me queden 5 minutos, pues hemos tratado de alegar, teniendo en cuenta que no se queden fuera una serie de conceptos, ¿no?, como la pobreza en movilidad, por supuesto la movilidad activa y el transporte público, criterios sociales y territoriales, el tema también de la educación, salud y medio ambiente. No queremos solo hacer hincapié en la descarbonización, las emisiones de CO2, sino también en la cuestión de la calidad del aire. En ese sentido, pues hemos pedido que la ley incorporase los objetivos de calidad del aire que están en las directrices de la OMS, porque la legislación estatal y europea también en este sentido está muy por detrás de lo que marca la OMS para la calidad del aire. Y luego, integración, igualdad de oportunidad y multimodalidad. Otra de las cosas que hicimos también pública en uno de los comunicados que hicimos fue que creemos que la ley de movilidad sostenible debe garantizar un sistema multimodal de transporte, por supuesto eficiente, como decía antes, descarbonizado, sostenible, justo e inclusivo. Y en ese sentido, pues hemos hecho también una serie de alegaciones. Sin embargo, el anteproyecto de ley de movilidad sostenible no opta por un sistema multimodal que tenga como columna vertebral el transporte público y los 3 modos más sostenibles. Lo cita en ese orden de prioridades, pero no, digamos, articula el anteproyecto de ley para que quede clara cómo se va a lograr esta priorización, ¿no? Luego, por ejemplo, pues aquí también en el campo de movilidad activa y transporte público, pues hay una parte en el articulado, hay un artículo o una serie de artículos que habla de cómo hacer el cierre de determinadas líneas, ¿no? Entendemos, y esto lo estuvo defendiendo Manuel y también el compañero de Comisiones Obreras en uno de los webinars que hicimos el pasado 15
de septiembre, no se puede plantear esta cuestión como lo plantea la ley, ¿no? Porque hay que ver primero si hay que dar un cambio de uso, pero no plantear cierres porque, como dice la ley, pues que son líneas no eficientes, ¿no? Cuando luego pues se está apostando por otras cuestiones que son realmente ineficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ¿no? queremos, bueno, como decía, mencionaba que habíamos hecho un webinar sobre este tema. Bueno, ahora hablaré de los webinars, pero sí que hemos querido meter en la cuestión de movilidad activa y transporte público, pues como decía, que el Fondo Estatal para el Sostenimiento del Transporte Público Colectivo incluyera claramente no solamente las vías de financiación, sino qué se va a financiar y cómo en el campo de movilidad activa y transporte público, aunque no solo ahí. También, lógicamente, pues en la movilidad activa y el transporte público pues se tiene que poner fin a los combustibles fósiles, avanzar en la electrificación, aplicar, como decía antes, las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, fomentar el cambio modal. Otra cosa importantísima que no está muy bien diseñada en el articulado son los planes de transporte al trabajo y a grandes centros de actividad. La cuestión del ferrocarril, como decía antes, también es muy importante que mejore porque ahora mismo no está bien planteada, ¿no? Bueno, con respecto a algunos otros aspectos de la movilidad urbana, pues la ley hace referencia en una disposición adicional a que se desarrollarán zonas de bajas emisiones. Bueno, esto ya es una obligación en la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático, en su artículo 14, dice que los municipios de más de 50.000 habitantes y las zonas insulares, las islas, deben hacer plan de movilidad urbana sostenible y dentro de ello uno de los objetivos es hacer zonas de bajas emisiones. Incluso define lo que es una zona de bajas emisiones. Sin embargo, la Ley de Cambio Climático no... Bueno, y dice que todo esto, toda esta zona de bajas emisiones tiene que estar en vigor antes de, bueno, el 1 de enero de 2023, o sea, que quedan ya unos pocos meses. Pero la ley que tenía que haberse desarrollado a través de un Real Decreto para estipular cuáles son los criterios mínimos, aunque ambiciosos, tengan que tener zona de bajas emisiones para digamos, entenderlas como un vector para llegar a las zonas de cero emisiones, a que no tengan ninguna emisiones, ¿no? La ley no ha desarrollado todavía un Real Decreto, sino que se plantearon unas directrices voluntarias. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Es que muchos municipios no están haciendo sus deberes, ¿no? Y van a, como Carlos, tienen la 2 ¿Sí? minutos, Carlos, ¿vale? Vale, sí, ya termino. Como la ley les obliga a tener en marcha estas zonas de bajas emisiones en 1 de enero de 2023, pues en algunos casos, y ciudades grandes en concreto también, pues lo que van a hacer es decretar zonas de bajas emisiones, pues zonas que ya tenían previamente peatonalizadas, con lo cual no van a servir tal como están planteándolas para reducir las emisiones de CO2 ni mejorar la calidad del aire, porque bueno, una zona peatonalizada pues ya está, digamos, peatonalizada para que no tenga emisiones, para que no haya emisiones de ningún tipo, pero lo que hay que hacer es tratar de que las ciudades lleguen a ser zonas de cero emisiones, ¿no? Y en ese sentido hemos insistido mucho en hacer un Real Decreto. Ahora el Ministerio, después de perder muchos meses simplemente planteando unas directrices voluntarias, ya está sonando un Real Decreto. El Real Decreto lo está promoviendo el Ministerio de Transición Ecológica. Tampoco es un decreto que hemos planteado una propuesta alternativa para que realmente sirva para los objetivos que debería tener una zona de bajas emisiones, pero la Ley de Movilidad Sostenible, lo único que dice al respecto, que sería otro elemento importante de la Ley de Movilidad Sostenible, que dice es que, bueno, que se aplicarán y que serán los ayuntamientos los que tienen que aplicar. O sea, también un enfoque, lo menciona, pero un enfoque pues muy poco concreto, ¿no? Y bueno, en este sentido también hemos hecho alegaciones en cuanto a la integración tarifaria, los billetes, gratuidad del transporte público según ciertos criterios. Y para mover todo esto, lo que estamos haciendo es, aparte de haber pedido reuniones, que ya digo, hemos tenido con el Ministerio de Transición Ecológica, con el Ministerio de Transporte también, aunque ahí lamentablemente hay que decir que lo que nos han dicho es que han recibido muchísimas alegaciones, pero que no tienen previsto cambiar mucho el contenido.
El contenido, después de las alegaciones que hayan recibido, tendrá que ir al Consejo de Ministros, allí tendrá que tener una segunda lectura y una vez aprobada se mandaría a las Cortes para su trámite parlamentario. Entonces, en todo este marco de tramitación preparlamentaria y ya cuando llegue al Parlamento parlamentaria, pues hemos tratado de hacer una serie de debates, ¿no? De momento hemos hecho una serie de julio, que era un diálogo abierto con la Administración sobre los aspectos generales de la Ley de Movilidad Sostenible. Hemos hecho otro el 15 de septiembre, en el que ya pudisteis también participar vosotros y promover también vosotros, sobre movilidad activa y transporte público. Creo que fue muy interesante. Solo tuvimos un representante del Ministerio de Transportes del MIDMA en la mesa redonda sobre movilidad activa, donde se planteó, era el director de la oficina de la bicicleta, pero para el ámbito de transporte público en la mesa redonda pues no pudieron venir, se excusaron en el sentido de que no tenían disponibilidad, etcétera, y fue una pena porque ahí es donde hubiera sido muy buen momento para debatir, por ejemplo, toda la cuestión del cierre de líneas de ferrocarril, ¿no? Pero bueno, suponemos que va a haber más oportunidades. Y ya aprovecho para anunciar, que creo que también os puede interesar mucho, que el día 5 de octubre vamos a hacer otro webinar sobre fiscalidad y financiación del transporte, donde queremos debatir toda esta cuestión del Fondo Estatal para la Movilidad Sostenible que comentaba antes, el cual se crea por ley, pero no se dice ni cómo se va a financiar, no se concreta en ese sentido. Ahí hemos hecho, como digo, muchísimas propuestas en las alegaciones de cómo se podría financiar este fondo. Algunas pueden entrar más claramente en una ley de este tipo, otras pueden ser más del ámbito de los presupuestos generales del Estado, pero en cualquier caso hay que discutir, y es muy importante, la fiscalidad y financiación del transporte. Hemos invitado, por supuesto, al Ministerio, al MIDMA, para que explique su enfoque sobre este fondo y cómo ven ellos la necesidad de implementar en la Ley de Movilidad Sostenible estas cuestiones de fiscalidad y financiación del transporte. Nos han dicho que sí, bueno, nos tienen que confirmar al 100% cuál será el ponente y bueno, tenemos varios economistas prestigiosos que han participado incluso pues, en la elaboración del libro blanco de la reforma tributaria, que van a estar también en el webinar, ¿no? Y os animamos a registraros en el mismo y participar activamente en él. De todos modos, este webinar del 5 de octubre es el último que de momento tenemos en marcha, pero queremos hacer más y uno de los siguientes pasos que queremos hacer, también con vuestra colaboración, es pedir reuniones a los grupos parlamentarios, incluso antes de que la ley llegue al Parlamento, y empezar a tener una discusión en este ámbito también, porque creemos que una ley de esta importancia se tiene que debatir de una forma amplia, a nivel del público, a nivel de las organizaciones, a nivel del Parlamento, porque es una ley que tiene que marcar el camino hacia la descarbonización del sector de la movilidad y transporte de aquí al 2050 como muy tarde. Muchas gracias. Perdonadme si me he extendido un poco más de la cuenta, pero os agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por supuesto, por una presentación, yo creo que tan clara y en este poco tiempo que te hemos dejado, pero has dado en el clavo en las principales deficiencias que desde luego tiene la ley. A mí la verdad que son deficiencias además que creo que son muy claras, porque es cierto que nosotros como Unión General de Trabajadores y Trabajadoras hicimos nuestras aportaciones a título individual, porque es cierto que todavía no estábamos dentro de este conglomerado de organizaciones, pero al leer las que se hicieron desde este grupo y las que hizo UGT individualmente, la verdad que había muchas cosas que coincidíamos, ¿no? Desde luego, el que falta una hoja de ruta para la descarbonización es desde luego fundamental, que es una ley que sí es un paso y es importante, es un avance, pero desde luego, tal y como está, es una oportunidad perdida. Y luego, bueno, pues todos los temas también que ha hablado Carlos de la financiación. Y también que ha pasado por encima todo el tema de la movilidad al trabajo, ¿no? Ahí también nosotros hemos hecho mucho hincapié, porque al final
el principal motivo de los desplazamientos es un motivo laboral. Desde luego, y actualmente es totalmente insostenible. El 70% de los desplazamientos son en coche a las empresas y hay muchísimo que avanzar en esta línea, ¿no? Todavía no somos capaces las personas trabajadoras de elegir dónde está la empresa en la que trabajamos, dónde se ubica y tenemos que tener ese derecho a una movilidad sostenible al trabajo y las empresas tienen que tener esa obligación de realizar planes de movilidad sostenible. En el anteproyecto de ley se recoge que las empresas de más de 500 trabajadores tienen la obligatoriedad de hacer estos planes de trabajo, pero para nosotros sin duda ese umbral hay que reducirlo mucho y, como ya dice una de las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana por el Clima, ese umbral debería ser en 100 trabajadores, ¿no? Que todas las empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras dispongan de un plan de movilidad. Y bueno, no voy a extenderme más, que hay varios ponentes. Luego ya seguiremos hablando al final en el debate de todos estos temas, de la transición justa, del mundo rural, que yo también creo que brilla por su ausencia en la ley, que es una ley quizá muy urbanita. Pero bueno, daremos tiempo luego en el debate a que salgan todos estos temas. Voy a dar paso ya a Marifé Muñiz, que es la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Castilla y León. Y bueno, nos va a contar todo el trabajo que están haciendo desde la Unión en relación con la movilidad sostenible y con la Semana de la Movilidad en concreto. Así que nada, Marifé, muchísimas gracias por participar y cuando quieras. Pues buenos días a todos. Gracias a vosotros, lo primero, porque, en fin, me parece una oportunidad estupenda para poder compartir casi en casa, pues eso, la experiencia y el resto de reflexiones de todos los ponentes, ¿no? Y bueno, y evidentemente felicitaros por la iniciativa. Yo creo que es un corolario muy oportuno, muy pertinente a todo a la Semana Europea de la Movilidad que como bien decía Wilfredo, había finalizado ayer. Y bueno, pues paso un poco a comentaros, a hacer una pequeña introducción de cómo estamos en Castilla y León y bueno, y nuestra reflexión. UGT Castilla y León, en esto pongo la vista atrás, echo la vista atrás, porque es verdad que desde UGT Castilla y León llevamos tiempo involucrados en esta materia y no sin ciertas particularidades, sobre todo de carácter geográfico y de carácter territorial, que, bueno, pues que nos sitúan en una forma un poco complicada a la hora de abordar estas situaciones, ¿no? A nadie se le escapa que tenemos una gran dispersión de la población en un territorio muy amplio, un entramado de ciudades pequeñas y medianas y sobre todo muchos núcleos de población menores de 1000 habitantes, básicamente en entornos rurales, y en los que el modelo de desplazamiento que está primando es ese sistema radiocéntrico, ¿no? O casi lineal de origen, o sea, destino Madrid. La evidencia más clara es bueno, pues el formato del transporte ferroviario, ¿no? Que nos proporciona, desde luego, tal y como está, muy poca cohesión territorial. Por lo tanto, el escenario es complejo, nos sitúa con patrones, pues efectivamente, de tasas de envejecimiento muy altas, la población, sobre todo en el ámbito rural, baja densidad de población, ese transporte ferroviario que prácticamente se ha echado en manos de la alta velocidad, orillando o condenando un poco, como comentaba anteriormente Carlos, un poco a todo el sistema convencional de ferrocarril
y a esas nuevas electrificaciones y a ese mantenimiento. Y aparte cerramos ya la guinda del pastel con la apuesta del transporte de mercancías inequívoca por la carretera, ¿no? Por lo tanto, presentamos una intermodalidad muy débil y un escenario de efectivamente más debilidades que fortalezas. Y eso nos lleva a pensar y a repensar de nuevo este modelo de gestión, a afrontar muchos retos, porque se están generando efectivamente desequilibrios territoriales y desigualdades sociales, y sin contribuir prácticamente al objetivo de la descarbonización. También quiero poner el acento un poco en la visión de lo local, ¿no? Castilla y León tiene un poco la característica, supongo, a lo mejor compartida por muchos otros sitios, pero bueno, en el que las ciudades y sus áreas periféricas urbanas ha crecido enormemente el uso del transporte individual motorizado, fundamentalmente porque se apostó o se acogió o se toleró un modelo de ciudad mancha de aceite muy plano, muy expansivo, desde ya principios de los 90 hasta casi la recesión financiera del 2008, y eso ligado sobre todo a la relocalización de las actividades industriales con esas dotaciones de equipamientos empresariales, industriales en los polígonos, ¿no? Efectivamente, es la oportunidad para sustituir ese paradigma que se ha destapado como casi agotado por el de la sostenibilidad, como así lo dice la Agenda Urbana Española, ¿no? Que habla de accesibilidad universal, de reducir desigualdades entre barrios y clases sociales, de sistemas de transporte sostenibles para una economía eficiente, un medio ambiente saludable, una buena calidad del aire, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros lo que queremos es un modelo de futuro que tenga un futuro claro. Además, en este contexto de crisis sanitaria, de crisis energética y de crisis socioecológica como el que estamos viviendo. Sí es verdad, ha habido y hay numerosas iniciativas a nivel de ayuntamientos en las que se ha apostado por revertir un poco esta tendencia. En concreto, hay 5 ciudades en nuestra comunidad autónoma que han apostado por los planes de movilidad urbana sostenible. Cito las 5, León, Burgos, Valladolid, Salamanca y Segovia, y que han también hecho el esfuerzo y se han comprometido en el traslado de esas directrices de la agenda urbana española a la propia agenda local. En ese sentido, merece pues una mención como muy pionera todas las iniciativas que está teniendo el Ayuntamiento de Valladolid. Y también es cierto que con todos los fondos económicos que se han desplegado a través de los planes de recuperación y transformación y resiliencia, ha llegado unas enormes o interesantes, vamos a decir, cantidades económicas para poner en marcha y implementar planes de peatonalización en las ciudades para calmar un poco ese tráfico rodado, aparcamientos disuasorios, la apuesta por los autobuses, por el transporte urbano eléctrico, bueno, pues potenciar también más kilómetros de carril bici. En fin, entendemos que efectivamente se están haciendo iniciativas. Y es que además
los datos hablan por sí solos, son muy relevantes. En Castilla y León el 65% de los desplazamientos se realizan en coche. Y como bien decíais, y también comentaba Manu, con el objetivo y la causa principal, que es acudir al centro de trabajo. Bueno, también segundas causas, ¿no? Y terceras, pues lo de llevar a los niños a los centros escolares o con motivación de ocio en esas grandes superficies escolares, pero fundamentalmente van dirigidas eso, a los grandes centros de trabajo. Por tanto, se ha revelado el modelo totalmente obsoleto. Nosotros, desde UGT Castilla y León, consideramos que la clave, el punto capital es poner en el centro a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, no dejando a nadie atrás, para ser capaces de mitigar todos esos efectos tan perniciosos de este despilfarro pues, de energía, de la contaminación atmosférica o la contaminación acústica, que por cierto constituye la exposición al ruido, sobre todo de tráfico rodado, en la Unión Europea una de las principales causas de muertes prematuras, en torno a 12.000 muertes al año. La exposición también a la propia siniestralidad, ¿no? Tengo muy recientes, muy frescos datos del último semestre de este año, y en comparación con el año 2021, los accidentes in itinere han sufrido un aumento sustancial de un 8,50%, y la gravedad de los mismos también, con lo cual es un indicador muy claro de cómo estamos en el tema de la movilidad, ¿no? Y tampoco, bueno, pues no podemos olvidar en fin, que el propio ritmo de vida tan sedentario, pues también nos tiene que dirigir a esa vida saludable y a ese estilo más, efectivamente, más saludable, ¿no? Por tanto, UGT Castilla y León considera que nuestro papel es claro y meridiano como correa de transmisión de lo que es el mensaje de la movilidad sostenible. Y lo hacemos con las herramientas con las que tradicionalmente hemos venido trabajando, en las que somos totalmente confiables y en las que hemos demostrado nuestra potencia y nuestro rigor. Efectivamente, la acción sindical en los centros de trabajo, acompañada también de la formación, de la sensibilización y a través de la negociación colectiva, un camino duro, un camino que nos propone muchos retos, pero que yo creo que vamos a ser capaces, y estamos siendo capaces de generar cambios y de efectivamente cambiar esas inercias, ¿no? Y también considero que el Boletín Oficial del Estado también es una gran herramienta para crear cultura, ¿no? Y en este sentido, por eso tenemos esperanzas en que esa futura ley de movilidad sostenible sea una herramienta también más, una palanca más para todo este cambio. Y, cómo no, referirme también a otro de los de nuestros fortalezas en ese sentido, y santo y seña en esta comunidad autónoma, que es el diálogo social. Aunque también he de decir que no pasa en estos momentos por su momento más esplendoroso, pero que efectivamente se ha demostrado su eficacia. Y en esto os comentaba que echaba la vista atrás, también tengo que tomar perspectiva, porque todos aquellos compañeros y compañeras que me han precedido en la responsabilidad y los equipos que han trabajado en esta línea, efectivamente han sido partícipes y muñidores de muchos acuerdos. Por referirme al más reciente, del que yo he estado en la negociación, ha sido el
el segundo acuerdo en el marco del diálogo social para promover una transición justa ante el cambio climático. Ha sido negociado y firmado entre los interlocutores sociales y la Junta de Castilla y León, y en el que bueno, también hemos dedicado un espacio importante y hemos sido capaces de generar propuestas para los trabajadores de Castilla y León y, bueno, y reflexionar sobre las posibles soluciones, ¿no? en este respecto, ¿no? Sí, perdón. Recorro rápido el tema y sí que quería hacer constancia también de las experiencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Disponemos de una especie de libro en el que hemos recogido, se titula Por una movilidad sostenible, redefine tu forma de moverte al trabajo, en el que hemos recogido pues, un poco el mensaje en esta materia. También tenemos una página web, Medio Ambiente UGT Castilla y León, en el que tenemos a disposición de nuestros afiliados, delegados, en fin, al público, noticias, reflexiones, documentación, legislación. Bueno, y después nuestra adhesión continua durante muchos años a la Semana Europea de la Movilidad. Este año hemos hecho una iniciativa que ha sido convocar una pedalada por el carril bici en Valladolid, el propio día de inicio de la semana, el día 16, en el que bueno, se han sumado todos aquellos afiliados que han querido y delegados, también desde la propia comisión ejecutiva. Hemos hecho también un cartel con nuestras indicaciones, nuestro mensaje y una campaña muy potente a través de redes sociales, poniendo todo esto en valor, incluso interactuando con los usuarios a través de un pequeño cuestionario. Bueno, yo creo que estamos bastante, en fin, satisfechos. Comentaros también que en los espacios en los que tenemos oportunidad de estar alegando y presentando nuestras reivindicaciones, así lo hemos hecho. A nivel local estamos bueno, pues, ciertamente satisfechos de la aportación que hicimos al Plan de Acción sobre el Clima y Energía en Zamora. El consistorio prácticamente asumió la totalidad de las alegaciones que hicimos. También en el ámbito autonómico hemos hecho alegaciones sobre el mapa de ordenación del transporte público de viajeros y a nivel estatal a la propia ley al anteproyecto, perdón, de ley de movilidad sostenible, y en la que también efectivamente coincidimos en las apreciaciones que habías hecho tú, Manu, y en lo que había planteado Carlos, que puede ser una oportunidad perdida. Parece que habíamos coronado, habíamos hecho cima, pero yo creo que si no estamos fijos puede ser una oportunidad perdida. Sobre todo, nosotros sí que estamos, bueno, planteamos ese cierto disconfort en muchos puntos que ya habéis hablado, pero sobre todo especialmente por el tema de esa abstracción o esa indefinición a la hora de hablar y de entender los planes de movilidad sostenible para los grandes centros de actividad. Castilla y León, tristemente, no cuenta con muchas empresas de más de 500 trabajadores, con lo cual se dificulta mucho implementar ese proceso, desarrollarlo e incluso responsabilizarlo, porque esos centros son entes que no tienen una una personalidad jurídica clara o definida. Entonces, bueno, en ese sentido ahí sí que hemos visto también, aparte de bueno, pues la incoherencia de la no cuantificación de las emisiones y del compromiso de 2050 en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y sobre todo el concepto de transición justa, que para las reclamaciones del sindicato lógicamente es tan clave, ¿no? Oye, espero, fundamental, hay que pasar de las musas al teatro. Sin una financiación clara y estable no funcionamos. Oye, espero no haberme comido mucho tiempo, disculparme. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Deciros, bueno, ya lo he comentado, es que lamento no poder quedarme a toda la webinar, hay un tema médico, pero bueno, estaré lo más posible porque me parece una oportunidad preciosa y fantástica para compartir. Gracias. Gracias, Marifé, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, por todo lo que aportáis y hacéis en Castilla y León y sobre todo ese final, me quedo con el de la transición justa, que es algo que en el sector desde luego es muy importante.
Para no quitarnos más tiempo, voy a dar paso a Álvaro Vicioso, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de FESMC UGT. Así que, Álvaro, te voy a dar 8 minutitos, 9 máximo. Vale. El resto se lo pides a Marife. Perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias. Álvaro. Un cordial saludo a todos los presentes. El agradecimiento a Wilfredo y a Manu, por supuesto, que están haciendo un trabajo impresionante de lluvia fina, si me permitís el término, de lluvia fina, de introducir el medio ambiente que ya se estaba introduciendo a lo largo de los años pasados, pero introduciéndolo más hacia una tormenta de ideas dentro de nuestra organización y sobre todo dentro de todo tipo de colectivos de medio ambiente, de defensa del medio ambiente, que yo creo que vamos por el buen camino. Bueno, voy a intentar, bueno, vamos a ver primero lo técnico, a ver si lo conseguimos. Voy a compartir una pantalla con vosotros y vosotras. Un momentito, si lo conseguimos, perfecto. Voy a intentar ser lo más conciso posible. Marifé y Carlos pues han hablado también, efectivamente, de la movilidad sostenible del transporte ferroviario. Como sabéis, y si no lo sabéis, en la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, el sector ferroviario es uno de los puntales sindicales y de lo que aporta al empleo, sobre todo buen empleo. A día de hoy, crucemos los dedos, que así sea durante mucho tiempo, en nuestro país. Vamos a aportar en concreto la visión del transporte ferroviario a la movilidad sostenible en nuestro país, que hoy en día se están generando muchos movimientos de defensa del mismo. Entendemos nosotros que el transporte en ferrocarril es verde y sostenible. Evidentemente no digo nada nuevo, no decimos ni descubrimos nada nuevo. Está electrificado en gran medida y emite mucho menos CO2 que los viajes equivalentes por carretera o por aire. Representa tan solo el 0,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, mientras que todas las emisiones mientras que todo el transporte de la Unión Europea representa el 25%. Importante dato. Es decir, se trata de una de las formas más sostenibles de transporte de pasajeros y de mercancías. Además, es el único medio de transporte, recordemos, que ha reducido constantemente sus emisiones y consumo de energía, al tiempo que utiliza cada vez más fuentes de energía renovables. Entre otros beneficios, el ferrocarril también es excepcionalmente seguro, con la menor incidencia, recordemos, de accidentes mortales, y conecta a personas y empresas de toda la Unión Europea a través de la red europea transeuropea de transporte. Además, el ferrocarril es un servicio público, recordemos, que contribuye a la vertebración de la sociedad y a la promoción de la igualdad de oportunidades en una sociedad medioambientalmente sostenible, que es la que deseamos nosotros y nosotras. Por lo tanto, aumentar, en nuestra opinión, de FESMC UGT, la importancia de este medio de transporte reducirá significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación procedente del transporte de la Unión Europea, lo que contribuiría enormemente a los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo. Recordemos que persigue una reducción del 90% de las emisiones asociadas al efecto invernadero de aquí a 2050 y que se ha trasladado a España con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, como hemos recordado, 2030, que constituye el marco, en nuestra opinión, que guiará y que ha de guiar el debate de la movilidad en nuestro país. Con la convicción, por tanto, tenemos en FESMC UGT de que el ferrocarril debe ser el elemento central de cualquier política centrada en la movilidad sostenible. Por lo tanto, mi intervención va a ser, no puede ser de otra forma, como os he dicho, en el transporte ferroviario, haciendo especial mención a la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, que es una plataforma, y sobre el destacado movimiento nuestro decidido apoyo en defensa en FESMC UGT y en toda la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras del Corredor Atlántico y del Corredor Mediterráneo. ¿Quiénes somos?, dice la presentación. Bueno, la Alianza Ibérica por el Ferrocarril está compuesta por UGT, sindicatos, comisiones obreras, junto a otras 14 entidades vinculadas a ONGs de índole ecologista, como pueden ser Greenpeace, Ecologistas en Acción, y organizaciones focalizadas en la movilidad, como Promoción del Transporte Público, ECODES o Fundación Renovables. En ella hemos impulsado la Alianza Ibérica por el Ferrocarril. Presentada en julio de este año en Barcelona, se trata de una plataforma que busca que España y Portugal potencien el tren, un modo de transporte en situación de postración y habituado a padecer una desatención crónica. Reivindicamos en la Alianza Ibérica una nueva política que ponga el acento en el servicio y no en la infraestructura.
en el tren cotidiano, que es el que vertebra territorios y facilita importante las necesidades de movilidad con equidad social y un mínimo impacto ambiental. La desatención crónica de las autoridades por los sistemas de cercanía, regionales y mercancías y una focalización casi exclusiva en los sistemas de alta velocidad han motivado que el 80% del territorio español tenga un mal sistema ferroviario, hablemos claro. De hecho, el anuncio de cierre reciente de la línea convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel ha sido un catalizador para la creación de esta alianza. Un caso de manual de cómo despojar a un territorio del ferrocarril. Muy sencillo. Se deja deteriorar la infraestructura, se pone unos servicios escasos, lentos y en horarios poco atractivos y finalmente se anuncia por parte del gobierno, de los gobiernos o de la administración, el cierre justificándolo con una inducida por ellos, evidentemente, baja demanda. Que en el siglo XXI y en plena crisis climática haya todavía responsables políticos que propugnen este tipo de medidas, nos preocupa profundamente. Por este motivo, y más allá de la oposición frontal a este cierre, la alianza nace con la voluntad clara de ser motor activo a favor de una nueva política ferroviaria. Para remar en sentido contrario de lo que hacen este tipo de administraciones, los impulsores de esta iniciativa de la Alianza Ibérica hemos presentado un decálogo de medidas con el objeto de ser motor activo a favor de una nueva política ferroviaria que se centra y se pivota en tres ejes principales, como son: 1. Conseguir las condiciones para que se puedan cumplir los objetivos de descarbonización fijados por la Agenda 2030, lo cual requiere una urgente trasvase de viajeros y mercancías de modo ferroviario. 2. Impedir cualquier cierre de líneas de tren, porque sabemos que no sobran líneas, sino que faltan trenes. Por eso no hay líneas que cerrar en plena emergencia climática, lanzando mensajes contradictorios a la ciudadanía sobre la importancia capital del ferrocarril para descarbonizar y enfriar el planeta. Por eso no se cierran líneas, se renuevan, rehabilitan, interconectan, mejoran y adaptan a cada entorno de explotación o uso. Ese es el objetivo. Y 3, construir un modelo común superador del aislamiento ferroviario. España y Portugal, debido al ancho ibérico, constituyen una isla ferroviaria con la conexión ferroviaria europea, una situación que nos obliga a trabajar muy conjuntamente para cambiar y revertir esta situación. Por lo tanto, la Alianza Ibérica del Ferrocarril nace con el objetivo único de subvertir la actual situación de postración del ferrocarril en España, y para ello proponemos el siguiente decálogo dentro de la Alianza y que han sido consensuados por todas las organizaciones presentes en la Alianza. 1. En las zonas con pocos habitantes, el tren constituye un elemento esencial de la lucha contra la despoblación. La disponibilidad de servicio ferroviario es un elemento esencial para el mantenimiento de población en el territorio. Por lo tanto, a finales de 2020, todos los pueblos y ciudades de España en los que haya una estación en una línea en servicio han de tener un mínimo de 4 servicios diarios de ferrocarril en cada sentido, con unos horarios que permitan al menos hacer un viaje de ida y vuelta a la capital provincial en el mismo día. 2. Las cercanías, grandes olvidadas, esas grandes olvidadas en las inversiones de las últimas décadas, presentan una situación preocupante a pesar, en nuestra opinión, de aportar el grueso de los viajeros al sistema ferroviario en nuestro país. Con solo 2 núcleos realmente desarrollados, pero que presentan graves problemas de operabilidad y fiabilidad, y unos servicios muy reducidos para el resto de áreas metropolitanas. Las cercanías deben ser, en nuestra opinión, la gran prioridad para los próximos años. Por ello, urgentemente, consideramos que es necesario, antes de finalizar 2022, generar un plan de refuerzo de los núcleos de cercanías con menores prestaciones en la actualidad, como son Asturias, Bilbao, Cádiz, Málaga, Murcia, Alicante, Santander, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Un plan que debe necesariamente conseguir incrementar la demanda en un 75% en 2026 y el 150% al finalizar la década. Tercero, en España no sobran vías, evidentemente, sino que faltan trenes, como hemos dicho, por lo que hay que apostar definitivamente por la licitación de la compra de suficientemente número de trenes modulables y accesibles, importante, para dar satisfacción a los puntos anteriores. 4. Vamos a presentar un plan de revitalización de los servicios de ancho métrico, PB, Cercedilla, a Cotos, para dejarlos, antes de finalizar esta década, a un nivel similar a los actuales servicios de ferrocarril autonómicos. 5. Creación, evidentemente, del abono transporte nacional y regional antes de fin de 2023, de carácter que sea mensual, trimestral o anual, que permita usar para todos los transportes públicos de España o de la región fuera de los servicios de alta velocidad este sistema de abono transporte. El sistema suizo nos puede servir perfectamente como modelo de que es posible hacer este abono transporte. 6. Antes de acabar el año 2022 vamos a intentar presentar un plan para conseguir la efectiva integración de la bicicleta en el acceso al ferrocarril
y en su uso también en alta velocidad, evidentemente. El plan es contemplar, asimismo, la construcción de suficientes aparcamientos seguros de bicicletas en las estaciones de ciudades de más de 25.000 habitantes. Un plan que debe garantizar, sin restricción alguna, garantizar el material ferroviario modulable, la parada en todas las estaciones que den acceso a las distintas redes de espacios naturales peninsulares. 7. En una Europa en la que estamos, en la que no hay fronteras, nuestros servicios ferroviarios se mantienen impasibles en un plano estrictamente nacional. Las relaciones ferroviarias con Portugal se limitan al escaso intercambio con Galicia y realizar en tren el viaje entre las dos capitales peninsulares resulta poco menos que imposible. Las relaciones con Francia por Euskadi exigen transbordo en la frontera. La conexión con Aragón está fuera de servicio y las dos conexiones existentes por Cataluña están muy por debajo de su potencial. 2 trenes de pasajero por sentido y día, recordemos. A pesar de haber hecho una fuerte inversión en un túnel transfronterizo y de disponer del mismo ancho de vía a ambos lados de la frontera. Por ello, es importante que antes de acabar 2022 se presente un plan para crear suficientes servicios transfronterizos diurnos entre España y Francia y España y Portugal, tanto directos como con cambio fronterizo, para dejarlos homologados como conviene a nivel de servicio que Francia disfruta con sus países vecinos en el lado norte y oriental de este país. 8. En coordinación con la excusa de la pandemia, se han suprimido los últimos trenes nocturnos de nuestro país. Esto nos parece especialmente grave. Y se ha iniciado el desguace o la reconversión de los vehículos que presentaban el servicio. Esta decisión priva a nuestro país de un servicio que permitía hacer con comodidad trayectos medios largos, llegando descansados los pasajeros, las pasajeras, a la ciudad de destino a primera hora de la mañana, sustituyendo con ventaja los vuelos de corto o medio radio, que son altamente más contaminantes. Se trata de una decisión que va en contra de lo que están haciendo la mayoría de los países en Europa, que están desarrollando nuevos servicios nocturnos. Por lo tanto, en coordinación con las autoridades europeas, antes de acabar este año, propugnamos la presentación de un plan para crear suficientes servicios transfronterizos de carácter nocturno entre España y Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. La recuperación de los históricos servicios nocturnos españoles, la entrada en servicio de la sección de alta velocidad Plasencia-Badajoz, en Extremadura, en alta velocidad, permite contemplar un servicio nocturno Barcelona-Madrid-Lisboa perfectamente. 9. Con solo un 4% de las mercancías transportadas en tren, nos situamos a la cola de Europa por lo que respecta a cuota modal ferroviaria del transporte de mercancías ferroviaria. La consecuencia son una grave dependencia energética y una pérdida de competitividad progresiva. En este sentido, es urgente, en nuestra opinión, y de la Alianza, presentar en 2022 un plan para que el ferrocarril transporte el 10% de las mercancías en 2025 y el 18%, la que es la cuota media europea actualmente, al finalizar esa década, homologando, por lo tanto, estos porcentajes con la cuota media europea, como os decía. Y por último, el punto 10 del decálogo de la Alianza Ibérica del Ferrocarril: hemos de diseñar antes de fin de 2023 una fiscalidad favorable al uso, y de esto de la fiscalidad nos hablará Carlos Bravo en la ponencia, en la webinar que tenemos en octubre, una fiscalidad favorable al uso del ferrocarril y de la movilidad sostenible, homologables con las mejores prácticas europeas. Esto es lo que los podemos informar en cuanto a la Alianza Ibérica del Ferrocarril, y como finalización de nuestra intervención, y no menos importante, aunque sea lo último, la importancia que se ha trasladado también por parte de la Compañía de Castilla y León y por parte nuestra, de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT, apostar por el corredor atlántico y por el corredor mediterráneo. Recordemos a todos y a todas los presentes que la inversión ferroviaria se ha centrado en los últimos años en la construcción de nuevas líneas de alta velocidad, todas ellas, con la excepción parcial de la Y vasca, diseñadas para unir Madrid con el resto de las ciudades de la península. Esta concepción radicalmente centralista, en nuestra opinión, de la política de la infraestructura, ha perjudicado los ejes de la periferia y de la periferia. Los tiempos de recorridos en el corredor del Mediterráneo o en el eje del Ebro, Zaragoza-Euskadi, son aún poco competitivos. Peor aún, el eje cantábrico, Galicia-Euskadi. Es más anecdótico que real, y la ruta de la Plata, Asturias-Andalucía, se mantiene cerrada desde el año 1985. Por ello, en FESMEC-UGT y en toda la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras defendemos e impulsamos el desarrollo del corredor del Atlántico y del corredor mediterráneo para 4 aspectos fundamentales y muy nítidos: crear infraestructura de transporte en zonas que no las tienen, conectarlas con Europa,
estas zonas y dar a España mayor cohesión social y territorial que pueda fomentar el desarrollo económico y del empleo. He intentado ser breve, creo que no me he enrollado mucho, pero el objetivo es apoyar a ojos ciegos, si me permitís la expresión, la Alianza Ibérica del Ferrocarril y que nos generemos y que trabajemos, porque no con esa palabra que tan mal se habla últimamente, como un lobby de la defensa del transporte ferroviario en nuestro país, que ya existe a nivel europeo y que en nuestro país estamos muchos años por detrás del resto de colectivos en Europa. Muchas gracias a todos. Más o menos te has mantenido los tiempos, así que bien, bien. Le voy a dar paso ahora a nuestro compañero Jordi Carmona, que es el responsable federal del sector del automóvil de UGT FICA. Así que, Jordi, cuando quieras, lo mismo, 8 minutitos para no irnos mucho. Genial, muchas gracias. Nada, no te preocupes, tanto Wilfredo como Manu, que os voy a facilitar, porque tenía preparada una intervención, pero viendo los tiempos voy a intentar concentrarla y dar la explicación. Lo primero, pues bueno, dar los buenos días a los compañeros y compañeras que están conectados a esta videoconferencia y agradecer poder participar en esta mesa. Como veis, tengo un coche detrás, porque parece ser que ahora el mal de todo es los coches. Pues voy a intentar explicar que no el mal de todo son los coches, porque parece ser que la demonización que se está haciendo del vehículo y que el vehículo es el problema grave medioambiental que está existiendo a nivel mundial. Pues bueno, es cierto que hay que ir a emisiones cero, eso está clarísimo y lo tenemos clarísimo, que hay que ir a emisiones cero. No se podía permitir las emisiones, y en la parte que me toca a mí automovilística, las emisiones que estaban generando el sector automovilístico, el coche que vemos habitualmente en las calles, y teniendo la máxima, claro, que es el tema de las emisiones cero. Sí que voy a intentar en mi intervención pues crear debate. Yo creo que lo bueno es, no en esto solo, sino a nivel general, pues crear un debate, trasladar cada uno las opiniones, y con esas opiniones muchas veces, como digo yo, he tenido opiniones en un momento dado que luego pues compañeros y compañeras me han hecho reflexionar y he cambiado, porque no tenía una visión o a veces no tenía todos los puntos claros de vista para tomar una decisión mucho más concreta. Y lo digo porque yo creo que en la máxima estamos todos de acuerdo, ¿vale? Que es el tema del medio ambiente, que tenemos que cuidar el medio ambiente y que tenemos que cuidar la salud de los ciudadanos y ciudadanas a nivel mundial, ¿vale? Ya no solo a nivel de España, a nivel de Europa, pero a nivel mundial. Pero también debemos hacer una reflexión de cómo queremos hacerlo, porque lo importante, yo creo que la máxima la tenemos clara, pero lo importante es cómo debemos hacerlo, porque como lo hagamos, eso puede tener una repercusión en dos vías. Una, en el empleo, que yo creo que es lo fundamental y para lo que estamos aquí. Yo creo que es importante el medio ambiente, pero también en esa transición que se vaya a hacer, o en esos cambios que se vayan a hacer, o en esas decisiones políticas, el impacto o la repercusión que puede tener en el empleo. Y cuando hablamos de la movilidad, también en la libertad de la movilidad del ciudadano. A ver si vamos a crear una movilidad acotada o restringir la movilidad del ciudadano o ciudadana en general. Teniendo claro lo que es la movilidad sostenible, o lo que queremos la movilidad sostenible, yo creo que tendríamos que ver y tendríamos que discutir los matices, ¿vale? Los matices de esa definición. Tenemos claro qué es una movilidad sostenible, pero la definición o los matices, por decirlo de alguna forma, de esa movilidad sostenible, pues seguramente todos los que estamos conectados hoy aquí lo tendríamos diferente. Todos estamos hablando de una movilidad sostenible, emisiones cero emisiones, etcétera, etcétera, pero yo creo que habría en las matices diferentes perspectivas. ¿Por qué? ¿Qué hablamos? ¿La movilidad sostenible es hablar de vehículos sí o no? ¿De coches sí o no? ¿De transporte público? ¿De bicicletas? ¿De motos? ¿De andar? ¿De barcos? ¿De aviones? ¿De trenes? ¿O es cualquiera de estas?
o es priorizar unas sobre otras, o es cogerlas todos en el mismo nivel de movilidad. Pues yo creo, ha quedado claro en alguna intervención, que hay un ranking de movilidad, que no estamos de acuerdo, Hay un ranking de movilidad donde se priorizan las movilidades. Y yo creo, si nos fuéramos a día de hoy, sí que es cierto que se podrían priorizar esas movilizaciones. Pero cuando todo, tanto barco, aviones, trenes, andar, motos, bicicletas, coches, etcétera, estén en emisiones cero, ¿por qué tenemos que priorizar la movilidad? Hoy sí, hoy entiendo que haya una priorización de movilidad, pero en el momento que ya hablemos de emisiones cero de todos los tipos de transporte o toda la utilización de transporte que puede utilizar el ciudadano, ¿por qué tenemos que hacer una priorización? También muchas veces se habla de la nueva movilidad. Vamos a ver, no estamos en una nueva movilidad. Estamos en una adecuación de la movilidad que teníamos medioambientalmente responsable, porque ya nos movíamos con coches, ya nos movíamos con trenes, ya nos movíamos con bicicletas, ya nos movíamos andando, ya nos movíamos de cualquier forma. O sea, la movilidad ya existía. Lo único que ahora tenemos que hablar de una movilidad medioambientalmente responsable. Lo digo porque muchas veces lo utilizamos y yo en algún momento también lo he hecho, de decir, la nueva movilidad no. La nueva movilidad ya la teníamos, todos esos tipos de movilidad. Lo único que ahora tenemos que hablar de esa movilidad que entendemos nosotros medioambientalmente tiene que ser responsable. Porque también digo una cosa, o somos responsables medioambientalmente o vamos y ya estamos teniendo un problema medioambiental, no solo a nivel de España, no solo a nivel de Europa, sino a nivel mundial. Y el que lo niegue, pues bueno, que abra los ojos, salga a la calle y vea qué está pasando y la situación en que se encuentra. Pero tenemos que tener en cuenta que si hacemos que la definición sostenible priorice una sobre otro o penalice, no estamos hablando de una movilidad sostenible, estaríamos hablando de otra cosa. En el momento que priorizamos una movilidad sobre otra, no estamos hablando de movilidad sostenible, estamos hablando de otra cosa. Y ya digo, no estoy hablando si estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero son reflexiones que lanzo que hay que tener un poco para tener esa visión completa. Ya digo, son reflexiones que lanzo en esta mesa, pero ya digo, sin estar de acuerdo en un lado o no estar de acuerdo en el otro, pero para que haya esta reflexión. Y aparte, tenemos que hacer una cosa. En el momento que se están ahora mismo penalizando o se está poniendo sobrecoste a cierta movilización, y me pongo en el ejemplo del coche, tenemos que tener cuidado en una cosa, que en el momento que yo penalizo cualquier tipo de movilización, lo que puedo crear y que también tenemos que valorar y tenemos que reflexionar es que en el momento que penalizo cualquier tipo de movilidad, lo que puedo estar creando es una brecha social de movilidad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque al final esa brecha social de movilidad, y me centro en el coche, si yo penalizo, si yo cuezo impuestos al coche, el que tiene dinero no va a tener ningún problema. O sea, lo que vamos a crear es una brecha social de movilidad que el que tenga recursos no tendrá ningún tipo de problema y el que no, no. O sea, que tengamos cuidado en políticas que se pueden hacer, porque al final lo que estaremos priorizando es al que tenga poder adquisitivo muy elevado, no va a tener ningún problema, y lo que estemos menguando es la movilidad, pues por decirlo así, del 90% de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso nosotros decimos que las políticas hay que estudiarlas mucho primero antes de adecuarla, porque las máximas las tenemos claro dónde tenemos que llegar, qué tenemos que hacer, pero el transcurso de eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y entrando en la parte que me toca a mí, y al inicio lo decía, por eso me he puesto un coche detrás, porque se está demonizando al coche, ¿vale? Como el mal de todas las cosas. Pero también yo hago una reflexión y ya digo, teniendo claro que tenemos que ir a emisiones cero. ¿Alguien ha calculado el porcentaje de contaminación que crean los vehículos sobre el total de la contaminación o de los efectos a nivel mundial? Seguramente estaríamos hablando de otras cosas. Y ya digo, y hay que seguir metiendo presión
para que el sector automovilístico no se duerma en los laureles y vaya a emisiones cero. Pero yo estoy seguro que hay otros medios de transporte que contaminan muchísimo más. Otra cosa es que no nos engañemos. Cuando estamos en una ciudad, pues yo veo el tubo de escape que sale el humo y es cierto. Y es cierto, eso es intolerable. Eso es intolerable. Pero también digo una cosa, un barco en el puerto de Barcelona un día amarrado contamina, echa más efectos contaminantes que toda la circulación de Barcelona un día, ¿vale? Lo digo como consideración, teniendo claro, lo digo para que no quede ninguna duda que tenemos que ir a emisiones cero. Pero esa demonización a veces se cruza. Es decir, ¿realmente los ciudadanos no quieren coches? ¿O realmente los ciudadanos lo que quieren es que los coches sean emisiones cero? ¿Las políticas son para que los coches sean emisiones cero o las políticas son para que no haya coches? Si la idea es que no haya coches, ahí hay poco debate. Al final, se haga lo que se haga, es que no haya debate. Pero si hablamos de no coches en las ciudades, a lo mejor también tenemos que hablar más de no coches en las ciudades, de racionalizar la circulación o preparar la circulación, pero no prohibir o pagar por circular, porque al final es una contradicción. Si hablamos de racionalizar, si hablamos de preparar la circulación en las ciudades o de crear las peras de bajas emisiones, el que pague evita. Yo creo que ahí hay una contradicción que también es otra reflexión que he hecho encima. Y digo, pero otra máxima y que nos preocupa a nosotros. Está muy bien y nosotros estamos abogando por el tema de las emisiones cero, estamos abogando por políticas emisiones cero, estamos abogando porque cuanto antes, en algunos momentos hablaban que si hasta el 2000 no sé cuánto emisiones cero, nosotros abogábamos que también eso habría que controlarlo y apretar más, porque si no sabemos cómo funciona eso, pero nos preocupa que cuando lanzamos cualquier idea, que cuando lanzamos cualquier medida, que cuando lanzamos cualquier política, en esas políticas nadie ha hecho un cálculo de la pérdida de empleo que puede generar. Y ya digo, no estoy en contra de las políticas que se puedan hacer, pero sí estoy en contra de que nadie ha dicho esta política qué repercusión puede tener en el empleo. O alguien ha hecho antes de implementar cualquier política o cualquier idea un estudio de cómo hacer que esa política tenga el menos impacto en el empleo, o alguien ha hecho antes de implementar una política o antes de dar una idea, ha valorado o ha trabajado para qué medidas son necesarias para que en el empleo sea el menor posible, el impacto en el empleo sea el menor posible. Por eso, desde nuestra federación, desde el sector automovilístico, en el cual soy el responsable, nosotros siempre hablamos, y queda bien, pero yo creo que a veces la definición general queda bien, pero luego hay que decir qué es. Siempre hablamos de una transición que sea ordenada y justa. Y nos llenamos la boca, y yo el primero, de decirlo. Pero esa transición ordenada y justa, nosotros lo que decimos que esa transición ordenada y justa es que el impacto sea el menor posible en el empleo, que tenga las medidas necesarias para que ese impacto sea el menor posible y que, sobre todo, toda esta transición, todos estos cambios políticos, todo esto futuro a emisiones cero, ¿vale? A nivel mundial, que no lo paguen los mismos de siempre. Porque al final, si rascamos y vamos viendo, y ya digo, no estoy en contra de las políticas que se están haciendo, pero si vamos rascando, al final el detrimento lo está teniendo siempre el mismo. Y eso es lo que tenemos que tener también en cuenta. Y hay otra reflexión que lanzo y me salgo de España, me salgo a nivel europeo, porque estamos aquí haciendo políticas medioambientales, que hay que hacerlas y están bien hechas en Europa, pero cuando salimos de Europa vemos Rusia, vemos China, vemos África, que sí, que están haciendo restricciones, pero laxas
lo siguiente del Access. Y siempre tenemos que hacer ese pensamiento. Es decir, en Europa estamos haciendo el trabajo, en Europa estamos haciendo lo que hay que hacer, pero todo el entorno fuera de Europa pues está haciéndolo de boca, está haciéndolo de titulares, pero son muchos más laxos que en Europa. Y a ver si en esas políticas al final lo que vamos a hacer es que nos vamos a ahorcar nosotros mismos. Y ya digo, las políticas que se están haciendo a nivel europeo son las que se tendrían que hacer a nivel mundial. Y las políticas que se están haciendo en España son las que se tendrían que hacer y estamos de acuerdo que hay que hacer. Ya digo, siempre teniendo como referencia el empleo, siempre teniendo como referencia antes de qué medidas hay que hacer para que no tenga una repercusión o al menos evitar la máxima repercusión en el empleo, pero son las que hay que hacer. Y es cierto, está cambiando el paradigma de, y me centro en el coche, dime. Aunque a mí me has decepcionado como siempre, pero tendrías que ir terminando. Vale, pues ya acabo. Pues bueno, lo único, es cierto, está cambiando el concepto de la compra del coche por el alquiler en los jóvenes. Yo siempre digo que es a causa de la inestabilidad laboral y de los salarios, ¿vale? No es por un concepto de pensamiento, sino por esa inestabilidad laboral y de salarios. Y yo, por acabar, la frase es: nosotros hablamos de movilidad sostenible, pero en una movilidad sostenible que no excluya ni priorice. Una movilidad sostenible es una movilidad cero emisiones y con la libertad del individuo de cómo hacerlo. Ya estoy. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Mucho debate. Va a haber que hacer otro webinar para seguir debatiendo, pero sin duda la transición justa es nuestra bandera y el no dejar a nadie atrás y la ambición climática en cualquiera de sus ámbitos, ya sea cambio climático, residuos, economía circular, contaminación, etcétera, etcétera. Siempre bajo ese paraguas de la transición justa, porque si no, desde luego la transición no va a llegar a buen puerto. Y también podría estar hablando un buen rato, pero lo vamos a dejar aquí. Voy a dar paso a nuestro último ponente, que es Fernando Álvarez, que es técnico de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Servicios Públicos. Y nada, te doy paso, Fernando. Te pido también, ya estamos pelín justo fuera de tiempo, pues 5 o 8 minutos como al resto, y para no irnos mucho de la hora establecida. Cuando quieras, Fernando. Muy bien, buenos días a todos, compañeros y compañeras. En primer lugar, agradecer la invitación tanto a Wilfredo como a Manu y daros un abrazo y disculpar a mi secretario federal, José María Cobano, que no ha podido asistir porque tiene otro compromiso laboral. ¿Vale? Voy a poner una presentación sobre las ciudades saludables, pero antes quería deciros que todo en este tema de los planes de movilidad, los servicios públicos también tienen un papel importante, dado que va a afectar tanto organismos públicos como privados y desde los servicios públicos pues nosotros vamos a tener que compartir experiencias, vigilar la aplicación de la ley, etcétera. Y también antes un tema muy importante en las emisiones, porque dado que los planes de movilidad están relacionados con no emitir, pues es que el teletrabajo, que es una parte importante y en las administraciones públicas se está desarrollando, pues es un mecanismo muy interesante de emisión cero. Si algo bueno nos ha proporcionado esta pandemia, lo único bueno es que se ha podido demostrar que mediante teletrabajo o este tipo de reuniones no hace falta utilizar el coche, emitir gases de efecto invernadero, porque se puede hacer desde casa, ¿vale? Pero yo voy a hacer una pequeña intervención sobre aquí. A ver si puedo poner esto. Ok, ¿se ve la ponencia? Sí, ¿no? Perfecto. Vale, pues sin ninguna duda todos ya tenemos claro la relación que hay del medio ambiente con la salud. Incluso en este tema ya no hay prácticamente ningún discrepante. Igual que en el cambio climático todavía hay personas que lo refutan, pues la relación que un medio ambiente con la salud pues es universalmente aceptada, ¿vale? Obviamente es un factor crucial para la salud de las personas y, en lo contrario, pues la contaminación y una mala calidad pues influyen en la salud.
Según la Organización Mundial de la Salud, son atribuibles a factores ambientales pues el 24% de la morbilidad mundial, que significa las enfermedades que se padecen, el 24%, que es una cuarta parte, están relacionados con el medio ambiente, y un 23% pues están la mortalidad de las personas pues está relatado por esos factores. Esto hace a nivel mundial 12,6 millones de muertes cada año, que es una cifra considerable. Ya, aunque no somos médicos, pues ¿qué influye un medio ambiente en la calidad del medio ambiente? Pues en todas las enfermedades pulmonares como la neumonía, bronquitis, asma, cáncer de pulmón, incluso las cardiopatías están relatados que se acumulan en igual que el colesterol, pues los compuestos y generan enfermedades cardiovasculares, y otras no tan graves como son alergias, enfermedades de piel, etcétera. Eso está muy relatado. Bueno, pues el Gobierno de España hay un plan estratégico de salud medioambiental y dentro de las 14 áreas que hay, pues una de ellas se llama ciudades saludables. Y como hemos hablado que todo esto del medio ambiente está muy interconectado y hay un montón de legislaciones y de planes, pues hay un montón de programas que relacionan con las ciudades saludables, como puede ser la Agenda Urbana Española, que ofrece un marco estratégico de objetivos de actuación. Todos estos objetivos para dar cumplimiento a la Agenda 2030, que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el 11 concretamente, son las ciudades sostenibles, y también está relacionado con la salud y el bienestar, porque obviamente la contaminación influye sobre la salud y el bienestar. Y también todo esto de las ciudades saludables pues, comparte objetivos con la estrategia de movilidad sostenible que ya nos habla. Pues también todos estos objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con la Red Europea de Ciudades Saludables, y también comparten objetivos como la Cumbre de Acción Climática, la Estrategia de Biodiversidad, el 7º Programa Ambiental. Ya digo que hay un montón de programas y todos están relacionados con la contaminación, con la movilidad, las ciudades sostenibles, etc. Bueno, pues en este plan estratégico, pues de los 14 puntos que están aquí agrupados en temas, pues el nuestro está aquí en medio, que comparte el hábitat, las radiaciones, el cambio climático y la contaminación. Fijaros si es importante las ciudades saludables. Pues la salud del medio rural, urbano, depende de las características tanto propias de la población, en qué trabajan, a qué se dedican, el entorno natural en el que están las ciudades, si hay más verde o menos verde. También el entorno construido por el hombre, cómo es ese diseño, el desarrollo económico, o sea, tiene un montón de condiciones intrínsecas que al final es difícil de analizar y es difícil de estimar las consecuencias. Aquí en España, el 80% de la población, del cual casi el 20% son mayores de 65 años, pues viven en zonas urbanas que solamente es el 20% del territorio, con lo cual ahí se concentra la población, la contaminación, etc. También hay planes ahora para que se desarrollen las zonas urbanas, aprovechando que ahora Internet es más fácil, aprovechando el teletrabajo, con lo cual hay mucho camino que trabajar en ese aspecto, para no estar todo el mundo en el mismo sitio. En este sentido, pues la gobernanza urbana es muy importante, porque va a determinar en sus políticas y en sus políticas principalmente, pues un montón de temas como pues la alimentación, los espacios verdes, etc. Y concretamente dentro de la gobernanza, pues la planificación territorial es bastante importante, dado que el urbanismo de cada ciudad va a proporcionar aspectos tan importantes como la movilidad, los espacios verdes que tiene y en líneas generales va a influir sobre la calidad del aire. Pues estas líneas de actuación del plan estratégico que hemos hablado, pues están agrupadas en 5 líneas principales. Una es prevención y protección de la salud, otro la gestión, organización y coordinación, otro la formación y comunicación de los riesgos, la investigación y el seguimiento y evaluación de indicadores. Ahora voy a dar un par de líneas concretas. Por ejemplo, una línea de actuación es promover la movilidad sostenible, que es el objeto de este webinar. Obviamente, promover actividades alternativas al coche privado, promover movilidad activa, favorecer el uso de la bicicleta, los paseos, etc. Y obviamente, para hacer todo este tipo de cosas, pues las ciudades tienen que tener acceso a calzadas peatonales y todo ese tipo de cosas. También es importante promover la accesibilidad próxima a los servicios básicos. Si yo me tengo que desplazar para ir tanto a los hospitales, a las gestiones, a grandes sitios, pues a lo mejor tendré que usar servicios públicos o privados que contaminen. Si están más cerca, pues serán mejor.
También hay que potenciar la movilización a los centros de trabajo, a los centros escolares, a otros servicios esenciales. Eso están en las líneas de actuación concretas de estos planes. Cómo repartimos el espacio público, que se hagan, pues eso, mayores volúmenes de sitios peatonales, que se haya carriles bicicleta, etc. También hay que promover la biodiversidad y la renaturalización de zonas urbanas. Ya también hay, ahora los animales se están viniendo muchos a los espacios de la ciudad. La ciudad también puede ser fuente de biodiversidad, los parques, etc. También hay que hacer planes integrados con riesgos ambientales concretos, como puede ser la contaminación, el calor tan intenso que está haciendo por este cambio climático, etc. También parece importante incorporar a profesionales de la salud pública en los procesos de toma de decisiones relativos al tráfico y el transporte, que den su punto de vista, que conciencien de todas estas enfermedades. Eso es una línea estratégica que está. Que haya programas de formación y comunicación del riesgo, tanto para los ciudadanos como para las empresas, guías, distintas campañas de publicidad, todo esto. Revisar experiencias laborales y mejores prácticas. De hecho, por ejemplo, nosotros, nuestra federación, estamos en un proyecto europeo para experiencias en las escuelas para todo el tema del medio ambiente. Estamos yendo a varios países, Polonia, Irlanda, se va a hacer, bueno, en varios, y para ver qué están haciendo estos colegios y que nosotros que se puedan copiar y compartir prácticas para que la gente las vaya utilizando. También investigar, que haya investigación, como decía también compañeros, para que se vea exactamente cuál es el impacto, el coste económico, la carga del sistema sanitario. Cuanto más datos se tengan, pues es más fácil convencer y tomar medidas. También para esto es importante seleccionar sistemas de indicadores adecuados que nos den un concepto claro de lo que está pasando. Seguir estas tasas de mortalidad y de morbilidad atribuibles a los efectos del medio ambiente. Y ya casi para acabar, ya digo que estoy siendo rápido, Pontevedra ya es una ciudad que ha puesto en marcha pues, todo este tipo de cosas y pues, está teniendo bastante éxito. En el 99, desde el 99 hasta la actualidad se ha reducido el 97% de la emisión de gases. No, perdón, el tráfico se ha reducido un 97%, que ha supuesto un 67% de las emisiones de gases. Había aproximadamente 150.000 vehículos que entraban diariamente de la ciudad. El 30% de los coches ni siquiera pasaban, sino que solamente entraban y dificultaban. Había otro 30 o 40% que trataba de encontrar lugar para estacionar y no lo encontraba. Se veía que era un tráfico de agitación, la ciudad estaba colapsada, había accidentes, ocupaba mucho espacio y se dedicó pues eso, a hacer desde el ayuntamiento, aceras más anchas, carriles más estrechos para que se pudiera pasar el tráfico, badenes, pasos de peatones elevados para que la gente viera pues, que eran zonas peatonales. Solo se permite ya el paso de vehículos si era necesario. La ciudad ha transformado hasta 700.000 metros cuadrados anteriormente reservados al tráfico para un espacio donde se fomenta la interacción humana, la gente va paseando, la gente va con la bici. Incluso los comercios, que es una de las cosas que algunas veces dicen que están en contra, pues no, los comerciantes están encantados, dicen que la gente pasa con más tranquilidad, compra de otra manera. Ha sido un cambio en la percepción de la ciudad. Miréis, aquí podéis ver una imagen en la izquierda cómo estaba la misma calle, y ahora es una calle pues abierta, donde la gente pasea. Y ya para acabar, pues mirar, hay una red española de ciudades saludables, que está dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay una página web donde hay información, hay convocatorias. Y nada, pues esto es todo y gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Fernando, a ti por tu intervención. Y a ver, que voy a volver a quitar la G. A ver si para que nos podamos ver todos en cuadrícula, que ya nos hemos quedado en familia. Y nada, como decía Fernando, muchísimas gracias. Creo que también esa importancia de la administración pública, de las ciudades, de dar ejemplo. Y algo que también echamos de menos en el anteproyecto de ley, que vemos que no hay apenas conexión entre los planes de movilidad en las empresas y los planes de movilidad en las ciudades.
Y eso es un déficit que hay, porque al final para que funcione tiene que estar esta conexión, ¿no? Tienen que existir esos vínculos que puedan facilitar a las personas trabajadoras su acceso a los centros de trabajo. Y bueno, la verdad es que vamos casi 15 minutitos fuera de tiempo, pero por supuesto queríamos dejar un turno, ya nos ha tenido que dejar algún ponente por el horario, pero bueno, algún turno de palabra para los que quedamos por aquí. Si queréis comentar cualquier cosa, por favor levantad la mano y nada, os damos paso. Mira, Jordi, ¿te animas? Pues nada, adelante, dale, cuando quieras. Es un minuto. Lo digo porque el concepto que decía yo, decir, si la política es hacia, claro, el sector que estoy llevando yo, pues es a lo mejor el que está padeciendo más este tema, ¿vale? Que también entiendo y hay que hacerlo, lo tengo clarísimo, ¿vale? Pero si si las políticas son con coches o sin coches, yo creo que es la primera definición que hay que tener clara. Es decir, ¿esas políticas medioambientales son teniendo en cuenta el coche o esas políticas medioambientales es sin tener en cuenta el coche? Ya digo, el coche cero emisiones, siempre. El coche de ahora no lo quiero ni para el barrio. Claro, esa es la primera que tenemos que tener claro. Por eso lo planteaba. Y, por ejemplo, el compañero de Servicios Públicos que hablaba de Pontevedra y tal, por eso yo hablaba de las ciudades, porque a lo mejor hay que racionalizar todos esos vehículos que entran a las ciudades y que no tienen que entrar, que tienen que ser de paso, pues a lo mejor es buscar infraestructuras que no tengan por qué entrar en las ciudades. O sea, lo digo porque hay que trabajar sobre las emisiones cero, pero teniendo en cuenta muchos factores. Jordi, en tu intervención has comentado la posibilidad de una brecha social, según cómo se plantea todo esto. Yo creo que te has olvidado también de una brecha territorial, porque evidentemente hay actuaciones que se pueden hacer en ciudades o en zonas con cierta densidad de población, pero yo conozco zonas, territorios de nuestro país, ya sea país Cataluña o el Estado, que me da igual, donde sin un transporte individual la vida va a ser muy complicada o muy difícil. Y con lo cual esa brecha también hay que combatirla. Es evidente que nuestra tendencia tiene que ser ir a emisiones cero, pero pensando también en las personas, no solo a las que tú piensas o defiendes y lo haces bien, de los compañeros que trabajan en el sector, sino de todos los que estamos moviéndonos en este mundo en el que estamos. Yo creo que este tema es, y ya te digo, a emisiones cero y donde se pueda hacer, hágase. Pero claro, no es evidente. Eso está pensado para los que, no para los que tienen que ir a las grandes ciudades, sino los que ya están en las grandes ciudades. Esto es fácil. Esto es fácil. O las grandes conurbaciones urbanas. Pero alguien que tenga que trasladarse a grandes ciudades, esto ya es otra historia. En fin, compañeras, compañeros, vamos pasados de tiempo, pero podemos aguantar lo que queráis. Bueno, veo que no hay palabras. Agradeceros muchísimo el que hayáis participado, agradeceros mucho que hayáis continuado, aunque hayamos sobrepasado la hora, y creo que tenemos que comprometernos a hacer reuniones de ese tipo sobre distintos temas más a menudo y un poco debatir entre nosotros las visiones de los distintos compañeros y las distintas visiones que tiene la organización para ir tomando posición y no equivocarnos en los planteamientos. Manu, ¿quieres decirles algo? Sí, no, que justo es eso un poco, ¿no? Que yo creo que aquí vemos un ejemplo de
lo difícil que pueden llegar a ser ciertas políticas que hay que tomar y hay que tener en cuenta, desde luego, a todos los sectores. Yo creo que aquí el papel que juega el sindicato es muy diferente al papel que puede jugar una organización ecologista, por ejemplo, ¿no? Que tiene un discurso mucho más fácil. Está claro que el sindicato tiene que ir en ese halo siguiendo a estos ecologistas, porque es que, como decimos siempre, alternativa no hay. Entonces, esta transición va a pasar. El cambio del coche de combustión al coche de cero emisiones es sí o sí. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de tener estos debates, de que la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras tenga una visión compartida, conjunta, y ser actores principales, ¿no? Al final el empleo se ve muy afectado en toda la transición ecológica y no puede hacerse sin la participación de las personas trabajadoras y sin la participación del sindicato. De ahí que yo creo que tener debates sobre movilidad, sobre energía, sobre agricultura, sobre el agua, algo que está escaseando y que va a escasear cada vez más, creo que es muy importante tenerlos en la casa e ir poco a poco avanzando y viendo, pues eso, como bien decía Jordi, hay muchos debates, hay muchas opiniones distintas, pero al final debatiendo, pues seguro que estamos más cerca de lo que parece y luego teniendo siempre claro que nuestro objetivo como área de acción climática, área de medio ambiente de UGT, es la defensa de las personas trabajadoras en todo este proceso de transición ecológica. Ambición climática máxima, siempre y cuando tengamos esa protección y ese cuidado de las personas trabajadoras y les demos alternativas en aquellos sectores que se vayan a ver más afectados. Y yo creo que nada más. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a los que habéis asistido. Nos están pidiendo que en las próximas ocasiones las hagamos más amplias en tiempo para poder debatir con seriedad. Sí, yo creo Bueno, que la pues, segunda será de hora y media de 2 horas. Gracias por las críticas. Que tomamos nota y ya es que hoy, siendo viernes y todo eso, tampoco queríamos irnos mucho, que ya empieza el fin de semana para todos y para todas. Así que nada, disfrutad del fin de semana, muchísimas gracias. Y aquí seguimos, nos tenéis para lo que queráis. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Cuidaros. Hasta luego. José. Molt bé, adeu. Vaya bien. Dios.